Vamos a ver un poquito el tema de la escultura del románico. Como veis aquí, tenemos dos estatuas que representan lo mismo, que es a la Virgen con el niño. Pero plantearos qué diferencias veis. Pues bien, en una tenemos una escultura del románico, la Virgen de Ger, de Cataluña, y en esta otra tenemos una escultura del Renacimiento. Básicamente, si os lo planteáis, podéis ver que en la escultura del románico encontramos una imagen frontal, hierática, antinatural y sobre todo que no se relaciona en nada la Virgen con su hijo Jesús. La otra escultura del gran Miguel Ángel, que es la Virgen de la Madonna de Brujas, es una escultura en la que sí que estamos viendo una relación madre-hijo, una relación como la que podemos esperar de una madre que sostiene y ayuda a su bebé y que interactúa con él. Además, la ropa es mucho más natural, la expresión del niño apoyado en el regazo de su madre, etc. Todo ello nos lleva a una representación mucho más cercana a nosotros. También es cierto que es del siglo XVI, de la época renacentista. Vamos a ver que la escultura en el románico está subordinada a la arquitectura. La iglesia románica era un todo, la arquitectura, pintura y escultura. La arquitectura mandaba y sobre ella se hacía la pintura o se ponían esculturas. La temática religiosa y su finalidad es triple: moralizante, enseñando valores religiosos, cristianos, educativos y también decorativos. Recordemos que la gente del medievo no sabía leer ni escribir y que para ellos el hecho de entrar en una iglesia o en una catedral y sorprenderse con todo eso debía ser tremendo, ¿vale? Y esa era una de las pretensiones de la escultura del románico: enseñar la doctrina de la iglesia, enseñar lo que está bien y lo que está mal y, por supuesto, decorar. Las características de la escultura románica son muy claras. Las figuras son hieráticas, rígidas, es decir, tienen poco movimiento. En este caso, estos 4 profetas del Antiguo Testamento que están en el Pórtico de la Gloria son significativos, pero no tanto, ya que justamente ese aspecto de la rigidez no se cumple, ¿vale? Sin perspectiva, es decir, da igual el tamaño, están unos más cerca y otros más lejos, pero todas aparecen igual. Ordenadas jerárquicamente, que en este caso tampoco hay una pretensión de que sea un profeta más importante que otro. El horror vacui, que es el horror al vacío, no se deja un espacio sin decoración en el románico, todo se llena. Y la repetición de tipos. ¿Qué es la repetición de tipos? Pues no es más que nosotros sabemos que estos señores son unos profetas del Antiguo Testamento, o que la Virgen que hemos visto antes, la Virgen de Ger, es una Virgen entronizada con el niño, y siempre más o menos se va a repetir esa misma forma de representar. Entonces vamos a poderlo reconocer siempre. A través de este enlace podréis ver un recorrido por el maravilloso Pórtico de la Gloria, ¿vale? La obra maestra de Maestro Mateo. Aquí podéis ver un montón de contenido muy interesante. Por eso os lo he puesto. El antinaturalismo, es decir, la Virgen que hemos visto antes, vamos a verla, es de todo menos natural, ¿vale? Ya hemos visto que no es la forma de relacionarse normal entre una madre y un hijo, y de eso se trata, que la escultura de al lado, la de Miguel Ángel, es, por el contrario, muy natural y muy creíble a ojos del siglo XXI. ¿De acuerdo? Estas son las características. Aquí tenemos una portada del románico. La portada, es decir, la puerta y lo que la rodea, vamos a ver, perdonad, está compuesta por una serie de partes que nos tendremos que aprender para poder comentar. Se trataría del tímpano, en primer lugar, el dintel, las arquivoltas, el parteluz y la jamba. Luego tenemos las puertas. No equivoquemos el concepto de fachada con el concepto de portada. La fachada es todo el edificio, incluido la portada. O sea, no todo el edificio, sino la parte principal por donde vamos a entrar. Y la portada es simplemente, por así decirlo, la puerta
y lo que la rodea, que es lo que tenemos a mano derecha. Para explicaros los conceptos he marcado cada parte. El dintel es el elemento horizontal que soporta una carga, es decir, todo el arco que viene encima y que se apoya a su vez en las jambas de la puerta, ¿vale? Es la parte horizontal que podéis ver aquí. No me funciona bien el ratón. Bueno. Aquí tenemos las jambas, los elementos verticales que sostienen el dintel de una ventana o de una puerta, porque también hay jambas y dinteles en ventanas, aunque de aquí lo que nos importa es que estamos hablando de portadas. Esta es la portada del Pórtico de la Gloria que antes hemos visto, ampliado, ¿vale? Y vemos las tres portadas y la principal. Las arquivoltas son el conjunto de arcos abocinados que forman una portada. Lo de abocinamiento es simplemente el efecto de profundidad que forman los arcos, cada vez más pequeños en tamaño desde fuera hacia adentro, y que da la sensación de que se hace más profundo, ¿vale? Y las arquivoltas son estos arcos concéntricos, cada uno de ellos. En el románico y en el gótico van a estar muy decoradas. El parteluz es el elemento vertical que divide la luz de una puerta o de una ventana. La luz es el ancho máximo de un vano, de una puerta o de una ventana. Aquí tenemos a Santiago, volvemos al Pórtico de la Gloria. Y aquí está él, esta figura, en el parteluz. Y por último tenemos el tímpano, que es la parte más importante, es la parte narrativa. Es el espacio delimitado por el dintel y las arquivoltas, el que está entre las arquivoltas y el dintel. Aquí se sitúa la escena principal y en el románico suele ser el juicio final, Cristo en majestad, que viene a juzgarnos rodeado por los 4 evangelistas con sus símbolos, con el coro de ángeles, y en este caso podéis ver justo encima en la arquivolta el grupo de ancianos músicos que están afinando sus instrumentos musicales justo antes de empezar a sonar en el juicio final, las trompetas y demás. Este es el Pórtico de la Gloria desde abajo. ¿Veis lo grandioso que es? Podemos ver también el interior de la Catedral de Santiago con sus bóvedas de cañón, tan típicas del arte románico. Es muy difícil sacar una fotografía así del Pórtico de la Gloria. ¿Por qué? Porque el Pórtico de la Gloria se tapó con otro pórtico, a su vez, de estilo barroco, de muchos años después. Con lo cual, estas fotografías son muy complicadas de tomar, con grandes angulares y demás. Aquí veis en el medio el parteluz del que os he hablado, con Santiago, encima Cristo en majestad, y a un lado y al otro, en las jambas, los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son también profetas. Como podéis ver, estas figuras no son tan antinaturalistas ni tan hieráticas como era de suponer, porque ya Maestro Mateo, el autor, había evolucionado en el estilo románico y ya ellas interactuaban entre sí. Para que veáis que todo esto está relacionado, tanto en el arte como en la historia, aquí tenemos a 2 ancianos músicos a la izquierda que tocaban la fídula de 8, un instrumento musical de pulso y bastante complicado. Cuando se ha restaurado recientemente el Pórtico de la Gloria, se han reproducido esos instrumentos musicales a día de hoy y se ha hecho un concierto que fue hace un par de años o 3 o quizá un poquito más, y que podéis ver en YouTube. Si ponéis en Google concierto, instrumentos medievales, Pórtico de la Gloria, os sale este concierto. A la derecha tenemos a Carlos Núñez, que es un gaitero gallego, con una reproducción en la actualidad de ese instrumento que nos reprodujo Maestro Mateo en el siglo XII. Una maravilla. También en el Pórtico de la Gloria, por detrás de ese parteluz en el que está la figura de Santiago, nos encontramos al Santo dos Croques. A la derecha tenéis una foto de peregrinos que llegaban y tradicionalmente le daban un coscorrón, un croque, ¿vale? Esa tradición ya no se puede cumplir para evitar el deterioro del Pórtico de la Gloria. Si todos los peregrinos de todos los cientos de años que han pasado dan el golpe al Santo dos Croques, este se va a deteriorar. Se supone que puede ser un retrato de Maestro Mateo. Eso no lo vamos a saber nunca, pero bueno, nos quedamos con esa idea. En la foto los peregrinos le están tocando, pero ahora mismo hay como una pequeña valla alrededor de la columna para evitar precisamente que se le toque. A continuación, os voy a enseñar la otra gran obra de la escultura medieval española,
Santo Domingo de Silos, el maravilloso monasterio de Silos, de la orden benedictina, construido en torno al año 1100, fijaros todo el tiempo que ha pasado, cuenta con un montón de espacios maravillosos, pero el más interesante, el que se puede visitar con guía siempre, es el claustro. En él aparecen representados los mejores capiteles del románico español. Así que vamos a conocerlos un poquito. Los capiteles del románico cuentan temas religiosos con personajes o son historiados. Es decir, pueden ser con personajes sueltos o contarnos, narrarnos una historia, como es el caso de este bonito claustro. También nos narran escenas de la vida cotidiana, podemos sacar vestidos, podemos sacar instrumentos como habéis visto anteriormente. También pueden aparecer animales reales o fantásticos y también, por último, abunda la decoración vegetal. Lo curioso del monasterio de Santo Domingo de Silos es que abundan todas estas tipologías, ¿vale? Aquí tenemos animales reales o no reales. Por ejemplo, el capitel de la foto de la izquierda, pues aparecen aves. Yo no sabría muy bien distinguir qué tipo de aves son, pero pavos reales quizás, porque tienen como un penacho. Pero bueno, son animales reales, muy estilizados, con una representación poco natural, porque estamos en el románico, pero se les puede reconocer. En cambio, a este lado de la derecha nos encontramos un capitel con arpías. Las arpías son unos animales míticos, mitológicos, provienen de la antigua Grecia y son representaciones del mal, ¿vale? Siempre en el románico lo que se busca es la comprensión a primer golpe de vista, que sean mensajes muy claros. La arpía es equivalente al mal. Y también nos encontramos los capiteles historiados de los que os he hablado antes. Un capitel historiado no es otro que nos narra una historia completa. En vez de un personaje suelto, una historia completa. A la izquierda tenemos el descendimiento de la cruz. Perfectamente vemos a María, a San Juan, los ángeles en el cielo, los ancianos que ayudaron en el descendimiento de la cruz, Nicodemo y José de Arimatea, es decir, la escena completa. Y quizás el capitel de la derecha sea el más famoso de todos, el de la duda de Santo Tomás. Cuando Jesús resucita, él se va apareciendo poco a poco a sus discípulos, a amigos, etc. Pero hay uno de los apóstoles, de los 12, que no cree que haya resucitado, y es Santo Tomás. Entonces él dice que hasta que no lo vea, hasta que no meta el dedo en la llaga, en la herida del costado de Cristo, la que le hizo el centurión para comprobar si había muerto en la cruz o no, él no lo va a creer. Y entonces Jesús se aparece a todos los apóstoles, se dirige a Santo Tomás y le dice: mete el dedo en la llaga y ya verás si crees o no. Y aquí está perfectamente representado. Como veis en la foto, Santo Tomás aparece metiendo el dedo en la llaga. Aquí tenemos a la Virgen de Ger. No solo tenemos escultura en las fachadas, en las portadas, mejor dicho, o en los capiteles. También tenemos escultura exenta, tallas de madera, en este caso una talla de madera policromada, muy bonita, de Cataluña, ¿vale? De autor anónimo del siglo XII. Se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y aquí diríamos que es una talla de madera policromada, de autor desconocido como casi todos los autores del románico. Conocemos al maestro Mateo, al maestro de Taúl, pero lo importante no era poner la firma, lo importante era alabar a Dios. Y aquí tenemos un pequeño vídeo que si funcionara el ratón os lo pondría, pero lo podéis buscar. Sobre la Virgen de Ger, ponéis Virgen de Ger YouTube y os sale un mini documental. ¿Y qué podemos resaltar de la siguiente escultura? No es más que veamos y aprendamos el análisis de la misma. Primero hay que identificar la obra, saber si es arquitectura, pintura o escultura, la técnica de elaboración, con qué material se hizo, de qué época histórica es, que estamos en el arte de la plena Edad Media, no lo olvidéis, siglos XI y XII, cuál es la función de la escultura, que ya la hemos dicho, y el estilo artístico, que es el que estamos trabajando, en